Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy voy a presentar el siguiente video que buscará explicar la tutela colectiva del derecho a la consulta previa en el ordenamiento jurídico peruano como parte del curso de postulación en proceso del presente ciclo. Antes de poder eh, presentar los conceptos y analizarlos cada uno, es importante señalar que los procesos colectivos son todo un reto para el derecho procesal peruano. Y no solo el peruano, sino para todas las demás legislaciones. Sin embargo, en el caso del peruano, sigue siendo un reto porque no hay una regulación sistemática de, que pueda tutelar los derechos colectivos de, de los individuos. Eh, si bien está presente, por ejemplo, el artículo 82 del Código Procesal Civil, que luego hablaremos de ello, también se encuentra, por ejemplo, la facultad para que Indecopi pueda demandar colectivamente. O que inclusive en la ley procesal de trabajos se puede hacer lo mismo respecto a los sindicatos, no hay una regulación sistemática y se podría criticar válidamente a ello, eh, porque podremos decir sin ningún problema de equivocarnos que necesita ya una modificación del Código Procesal Civil y es en espera, una porque ya se conformó el grupo de trabajo para las modificaciones al Código Procesal Civil. Sin embargo, aún no ha sido materia de discusión en los órganos correspondientes. Sería interesante que se empiece a discutir y a debatir los puntos porque desde un inicio esta nueva propuesta sí recoge a los derechos colectivos y los clasifica, como finalmente lo hace el Código Procesal, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. En ese sentido, luego de este pequeño preámbulo, eh, empezaré a definir qué es un proceso colectivo. El proceso colectivo es todo un reto, como ya se dijo, para las legislaciones en el mundo. Y es una medida de presión, ya sea no solo para las empresas infractoras de derechos ambientales, de propiedad, de consumidores, sino también para el propio Estado. Sus antecedentes de esos procesos se encuentran en la class action de Estados Unidos y finalmente en nuestro continente se encuentra en el Código Modelo de Procesos Colectivos. Justamente este instrumento es el que clasifica los procesos colectivos y los clasifica en derechos difusos, individuales, homogéneos y derechos colectivos estricto sensu. Los derechos difusos eh, nos, nos señala que estamos ante un grupo indeterminado de personas y de muy difícil determinación, eh, pero que finalmente los vinculan a una circunstancia de hecho específica. Es decir, por ejemplo, ser habitantes de una específica región o tener una misma nacionalidad. Y ella de alguna manera eh, los puede unir para que como colectivo puedan defender sus intereses. Porque como podemos ver, cada persona de ese colectivo finalmente puede decidir demandar por su parte, pero esas demandas pueden finalmente no tener la misma decisión del órgano jurisdiccional. Entonces el de derechos colectivos es complejo en el sentido de que debe pensarse bien quién va a ser el legitimado y debe pensarse bien qué es lo que se va a pedir en la demanda porque finalmente los derechos colectivos son temas para conseguir una reparación importante, una reparación económica importante, ya sea de la empresa o el Estado. Por otro lado, los derechos individuales homogéneos es una podemos decir, un trabajo de la doctrina brasileña específico de Frei Didier Jr., eh, en donde
finalmente lo que los une como grupo también indeterminado es una relación de, por decirlo así, de hecho eh, que transcurrió, que ocurrió en ese momento. Eh, y en este caso un ejemplo que no ha sucedido, que no ha sido tan lejano, es por ejemplo cuando se rompió las tuberías en San Juan de Lurigancho y sucedió un aniego, eh, y hubo tanto afectaciones de bienes materiales como de inmateriales. Entonces ahí, por ejemplo, si bien podrían ser vecinos eh, de un mismo distrito, finalmente lo que los vinculaba era de que había sucedido esta, este destrozo de tubería para que puedan luego demandar colectivamente porque se le había vulnerado sus derechos como colectividad. Y por último, los derechos colectivos estrictos sensu son finalmente lo que nos interesa definir y son un grupo indeterminado o susceptible de determinación que los vincula es una relación jurídica de base. En el caso en concreto, sobre el tema del derecho a la consulta previa, la relación jurídica de base será de que todas estas personas pertenecen a una misma comunidad indígena, por decirlo así. Porque en nuestro Perú hay diferentes comunidades indígenas, pero podemos centrarnos en una de ellas. Podemos decir que ha ocurrido eh, que el Estado peruano ha emitido una norma, ya sea a través del Ministerio de Energía y Minas, que finalmente debió ser consultado con las comunidades porque esta norma en específico vulnera derechos o involucra a territorios indígenas que, como ya veremos, el derecho a la consulta previa es un derecho complejo. Pues bien, sobre el derecho a la consulta previa podemos decir que es un derecho complejo, como ya decíamos, que forma parte del macro derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Es un derecho colectivo, ya que la titularidad radica en el pueblo indígena, y ahí la diferencia con los demás derechos que ya hemos definido, y nos preguntamos, ¿no? si la vinculación eh, de esta relación jurídica de base se encuentra plasmada en la base de datos del Ministerio de Cultura. Podemos ya decir, antes de concluir, eh, que, la, que no es suficiente ello, y que finalmente la base de datos es de carácter declarativo antes que constitutivo de derechos, pero finalmente en la práctica sucedió lo contrario. Ahora, para responder la pregunta de quién puede demandar, debemos definir qué es legitimidad para obrar. Montero Aroca, por un lado, junto con el profesor Sergio Casasa, en la doctrina nacional definen que es una posición habilitante que tiene el sujeto que invoca una relación jurídico-material en el proceso, eh, y el juez tan solo debe limitarse a constatar esta afirmación. Es decir, si la persona A señala que es titular de este derecho y por, por otro lado señala que la persona B es el demandado, pues finalmente debe constatarlo esto, eh, finalmente a la afirmación que señala esta persona, pero no más. Y ello ya sea por economía procesal o por el artículo cuarto del título preliminar del Código Civil, eh, ellos aducen de que no debe irse más allá, porque no debe, porque ir más allá vulneraría, por ejemplo, el derecho al acceso a la justicia. Una posición que particularmente está mal enfocada y a la que considero más importante es la del profesor Cavani y Lietman, eh, que señalan finalmente que la legitimidad debe revisar pruebas y hechos. Lietman, por ejemplo, llega a este análisis porque considera que los elementos de la acción, la legitimidad para obrar y el interés para obrar, son
son elementos que deben cumplirse para llegar a una sentencia de mérito. Y para llegar a la sentencia de mérito debería analizarse previamente porciones del mérito, en este caso pruebas y hechos, para constatar finalmente, para que el juez finalmente constate que estamos ante la legitimidad para obrar. Eh, pues bien, de esta manera podemos concluir que el juez, al calificar la demanda, deberá analizar si la persona que representa al grupo, en este caso la comunidad indígena, es la adecuada. Y para ello no solamente debe enfocarse en la base de datos de- del Ministerio de Cultura, que por decirlo así, eh, vulnera el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas, sino que debe tomar en cuenta las costumbres eh, del, del representado, en caso sea una legitimación ordinaria, o debe analizar a las entidades que van a adherirse a este proceso como legitimadores extraordinarios. Y por lo que es importante que el juez cumpla con su rol y analice hechos y pruebas, y no solamente constate lo que finalmente dicen los demandados. Gracias.